Bueno, dúas cousas que dicir. Primeiro, moitas gracias a todos os organizadores, os membros do Consello da Cultura Galega e a todos os que estades aquí dispostos a escoitarnos. Por a miña parte, unha gran solicitude de perdón porque debe ser que dentro de min vive a arte contemporánea e a máis vanguardista, porque o que os vou ler agora remateino ás 3 da tarde de hoxe. E como só sei escribir en castelán, non houbo tempo de poder traducilo. Así que creo que é mellor para todos que o faga na lingua na que foi escrita, dicindos que sinto moito non telo feito en galego. O meu texto chámase Formigas industriosas, foi o único que traduxen. Cuando recibí la invitación para participar en estas jornadas, pensé que si lo que se me solicitase fuese un telegrama, este sería el que resumiría mi humilde punto de vista. Nos ha jodido mayo por no llover a tiempo. La frase no es mía, se la escuché hace algún tiempo a un artista y desde entonces la uso cada vez que oigo los términos mercado y cultura asociados. Como se esperaba algo más de mí, les decía en un escueto, presuroso y un tanto avergonzado mail a los organizadores del curso, quienes, con amabilidad exquisita, me solicitaban por segunda vez tanto mi currículum como un resumen de mi intervención, les decía: el término industria me gusta, sitúa bien la imagen que la galería pretende proyectar de sí misma. La de hormigas hacendosas que sin descanso cargan semillas a sus espaldas pensando en los interminables inviernos. Por ello, creo que mi intervención tendrá como título Hormigas industriosas. Últimamente no sé qué me pasa con los bichos. Esto último era una velada autocita, ya que en esta misma institución y en unas jornadas denominadas Arte Contemporánea en Galicia 2012 o Estado da Cuestión no Sector, mis reflexiones llevaban por título la siguiente frase: estoy intentando amaestrar este cangrejo. Se vivían entonces momentos de máxima intensidad en el terremoto denominado crisis y analizar el estado de la cuestión en el sector era como mentar la magnitud de la catástrofe. Así que un crustáceo con la mala costumbre de caminar hacia atrás era un aliado perfecto para expresar una políticamente correcta alusión al estado de la cuestión. Con el paso del tiempo y a base de encajar muy variadas bofetadas profesionales, creo haber aprendido que la literalidad solo es válida para los acuerdos económicos y que el enfado, sea o no fundado, ha de ser manejado de manera, digamos, principesca. Es por ello por lo que prefiero comunicar lo instalado en el mundo de la metáfora y aprender de Galileo, ya que tener la razón no es más importante, al parecer, que tener muchas y variadas razones. A estas alturas, aunque sigo creyendo en el poder de la reivindicación, considero que la única protesta válida es la que conlleva la acción. Predicar con el ejemplo que nos contaban de pequeños. Por lo tanto, y ya que ahora todo va bien y que de lo que se puede hablar es de la inevitable recuperación, pensé que era imprescindible cambiar de título y de especie animal, pero sin pasarse, siempre dejando lugar a la libre interpretación y al infinito poder de la polisemia. Y llegados a este punto, los insectos ganaban por goleada, pero de entre ellos, las hormigas, metafóricamente hablando, se me antojaban las más indicadas. Amables e industriosas hormiguitas con su pan y su invierno, más divertidas las cigarras, pero como los artistas, siempre propensas a la anarquía, y eso desde el poder está muy mal considerado. Un hormiguero, en cambio, representa el poder de lo pequeño, lo grandioso de la tenacidad, la épica de lo cotidiano. Así que Hormigas industriosas me sirve como saque en el partido del desafío europeo ante una posible mayor igualdad. 30 cumple este noviembre 30 años, a lo largo de los cuales muchas cosas han cambiado, pero sigue siendo un proyecto vinculado a su cuna y si ha crecido lo ha hecho de la mano del mismo grupo de artistas que asistieron a su parto, gallegos, españoles y foráneos. El trabajo es siempre el mismo, los objetivos similares, los obstáculos los mismos perros con diferentes collares. Es probable que su nombre sea respetado a nivel nacional, pero es seguro que no pinta nada en el panorama internacional. Estaría fuera de escala. No es ni ha sido nunca esa su meta. El partido se juega en casa. Aquí viven los hinchas y las Champions
son de formato familiar. No por falta de ambición ni talento en la cantera. Somos, por vocación, acompañantes de artistas. Nuestro paseo es lento y acompasado. Nuestra carrera es la suya y los plazos son de por vida. A veces tenemos grandes noticias y muchas otras sufrimos prolongados silencios. Hormigas, repito, que a pesar de su tamaño mueven pesos que las doblan y con su número multiplican la despensa sin cesar. Es mi ejemplo de lo único de lo que yo puedo hablar. La palabra mercado me provoca menos ansias poéticas, aunque me remonta a la Biblia. Es indudable que el término alude al intercambio de bienes entre seres humanos y que el mismo es inaugurado por Dios, quien, cabreado por el furtivismo de Eva, asegura terminantemente a Adán que en adelante habrá de ganarse el pan con el sudor de su frente. A ella le tocará parir con dolor. Desde luego las cosas no empezaron bien y desde entonces la ortodoxia, cuando menciona mercado, lo hace siempre pensando en el pecado original. Si además tenemos en cuenta que esta parte, la referida al trasvase previo pago de mercancías, ocupa la última sesión de estas jornadas, no hace falta que enumeremos más antecedentes para asegurar que el tema lleva en el pecado su penitencia y sobre sus espaldas ha de soportar la pesada cruz de tratar de plusvalías, aunque algunos veamos solo minusvalías o anomalías. Me queda solamente subrayar el adjetivo cultural. A pesar de los estereotipos que parecen definir el oficio al que me dedico, tengo que defender ante vosotros que procuro ganarme la vida de la forma más honrada posible. Tal vez porque creo firmemente que se puede hacer mercado sin dejar de tener una postura responsable ante la cultura. Niego la mayor siempre que se asocia galería a mercado exclusivamente. ¿Por qué cuando se habla de un editor se le supone una persona culta, quien por lo menos lee los libros que publica? Y cuando se habla de un galerista, invariablemente se piensa en el dinero que gana realizando importantes transacciones comerciales, pero nunca se le considera un experto en arte, un historiador en tiempo real. ¿Por qué se habla siempre, cuando es para bien, de su buen ojo, pero nunca de sus conocimientos en la materia o de lo fundadas que han estado sus elecciones? A modo de ejemplo, un país que lee es culto, pero otro que tiene un gran número de coleccionistas censados es rico o goza del privilegio de ser un paraíso fiscal. Ya sé que me vais a decir que el arte es caro, que ambas cosas no se pueden comparar, pero yo no estoy hablando de cifras. Es probable que de hacerlo las cuentas estarían incluso a mi favor. ¿Cuánto recaudan muchos bestsellers? Porque no son otra cosa esos Rothko y Picassos millonarios de los que sabemos por la prensa más que cuadros mejor vendidos. Insisto en esta parte porque si no lo hago estaría de más hablar en mi caso de mercado cultural. Las subastas venden obras de arte, pero creo no equivocarme si veo en ellas más finanzas que cultura. Mucha gente vende cuadros y esculturas, convierte esas transacciones en su forma de vida, pero rara vez podemos asegurar que están contribuyendo con su actividad a enriquecer la vida cultural de una comunidad. O como diría Tolstoy, hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Por lo tanto, considero que una sociedad culta lee libros, visita exposiciones y no solo de Dalí, acude a conciertos, recicla su basura, rehabilita más que construye, es solidaria con sus pobres, lucha contra el cáncer, educa y forma en libertad, cuida a sus docentes, investiga y también compra arte de forma natural. Y si lo hace es a través de galeristas bien formados, solventes y, a ser posible, bien educados, que entienden su trabajo al servicio del arte y los artistas, que reflejan como espejos las visiones deformadas de los ojos de pintores, videoartistas, dibujantes, grafiteros, escultores y performers, que hacen como ellos del arte su vida y del mercado una experiencia algo más que comercial. Muy romántico, ya lo sé. Por eso el que no valga, que se vaya a Wall Street. Haciendo memoria, diremos que algunos hemos sido testigos de la modernización, fundamentalmente en cuanto a implementación de infraestructuras culturales que experimentó nuestro país tras largos años de dictadura y que resultaron imprescindibles para abrir nuestras puertas y ventanas no solo hacia la modernidad, sino fundamentalmente hacia la libertad que el disfrute de la cultura proporciona a una sociedad, como decíamos, denominada evolucionada.
Vimos el nacimiento del Auditorio de Galicia, de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, del CEGAC, del Marco, de fundaciones semipúblicas y privadas, de galerías, que en años que no están tan lejos nos situaban numéricamente muy por encima de comunidades autónomas con mayor renta per cápita que la gallega. Una nueva generación de profesionales comenzaron a consumir cultura de forma regular, generando con su demanda un interés por ampliar la oferta expositiva de las galerías y centros de arte que abrieron sus fronteras y buscaron, en la medida de sus posibilidades, la relación con creadores significativos del panorama nacional e internacional que, en contraste positivo con los propios, enriqueciesen el abanico de posibilidades de cada proyecto e hiciesen más cercanas experiencias a las que antes no teníamos acceso. Quiero creer que el proceso ha sido similar en otros ámbitos diferentes al de las artes plásticas. Teníamos los medios, contábamos con nuestro público que nos apoyaba porque apreciaba nuestros esfuerzos y los grandes vicios de la escasez de la que veníamos se tornaban en nuestras mejores virtudes y los mejores aliados, puesto que todo lo que proponíamos era nuevo e implicaba un gran riesgo. Poco a poco el sector se profesionalizaba y superaba cada día. Funcionaba el hormiguero. Las conquistas formaban parte de la normalidad. Y así, casi sin enterarnos, se inicia un nuevo siglo. Llega la era digital. Ya desde muy pronto hay fuertes indicios de que algo va realmente mal. Caen las Torres Gemelas en directo para toda la humanidad. La economía se desploma, pero solo un ratito. Nos vamos de guerra, se van a enterar. Ahora o nunca, se dicen algunos. Y durante algo más de 6 años el dinero mana sin cesar. La orquesta del Titanic sigue tocando, pero ya nada es como antes. Y borrachos en cubierta nos dejamos engañar y creemos que ya no existen pasajeros ni de segunda ni de tercera. ¿Qué pasaba antes? Que éramos un desierto cultural. ¿Qué comienza a suceder durante estos años? Que actuamos como si realmente lo fuésemos. El exceso de información se convierte en falta de información. Proliferan los vendedores de crecepelo intelectual. Suelen haberse formado en el extranjero, están de vuelta de todo, acumulan másters y han cambiado la gomina por un arte que sea internacional y, a ser posible, de apariencia conceptual. Así vemos como la internacionalidad de cualquier evento convierte en residual la representación nacional en función de criterios que solo pueden ser calificados de estética de la uniformización, lo cual nos coloca en una curiosa posición. Pasamos de vernos obligados a emigrar a convertirnos en importadores de los productos que las multinacionales del gusto pretenden colocarnos. Las ferias, las subastas mandan en el mundo del arte con un bombardeo constante de cifras obscenas que poco o nada tienen que ver con la creación en realidad, porque las transacciones se realizan en los titulares de las secciones de cultura de los diarios, lo que implica que todo vale para merecer la atención de los medios. Como nada fracasa más que el éxito, vimos cómo el arte contemporáneo se ponía de moda y los nuevos ricos lo adoptaban para ponerlo a su servicio en la escalada social. No todos son granujas de medio pelo que sirven canapiés rodeados de pinturas que detestan, pero desde luego sí que es cierto que el butrón abierto en sus miméticas colecciones algún día no se sabrá con qué tapar. Acciones preferentes, yo, ¿qué sabía? Pero mientras, darwinismo cultural y en aras de la excelencia y de lo importado, everybody convirtiendo esa discriminación positiva en discriminación a secas. Estamos, temporal más, temporal menos, a finales del 2008. Y es en este punto, en el momento en el que la abundancia parecía no tener fin, cuando alguien enciende las luces, pide silencio y grita acción. La película se titula, también en inglés, Crisis. El largometraje no contempla honorarios. Los decorados se han llevado todo el presupuesto y han sido, por supuesto, carísimos. Los guionistas no aciertan a dar con el final. 7 largos años que nos han demostrado la verdad de aquel dicho que nos aseguraba que soportaríamos todo aquello que Dios nos hiciese soportar. Este sinvivir por el que hemos pasado y del que ya no está bien visto hablar, ¿en qué consistió? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cuáles las consecuencias? No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, hay que recortar. Ha sido el mantra de los políticos y, desgraciadamente, no lo han hecho solo en cultura, lo cual fue siempre de esperar.
¿Para qué no hay dinero? ¿Para un edificio de titanio, polivinilo y firma internacional? ¿Para un traje de diseño, un libro de tapas duras, un coche oficial? ¿Casas sin inquilinos, cocina tecnoemocional, aeropuertos de provincias? Para eso, efectivamente, no lo hay. La batalla se ha cobrado muchas víctimas, no inocentes todas ellas, no nos vayamos a engañar. Ha dejado agujeros y fracturas, ha sacado lo peor de muchos y ha acabado con las esperanzas de otros tantos. Pero sobre todo a algunos nos ha escandalizado la falta de talento que se ha visto por doquier. Un no siempre por respuesta. Qué difícil eso de pensar. Pero no se engañen. Lo que hay es lo que hemos visto. El coleccionismo español y gallego se resume en las cifras que en estos 6 años se han facturado. Lo demás son flores de cuneta que se lleva un temporal. Ese mundo de mentira ahora parece cosa del pasado. La moral está de... Se impone la austeridad. No hay dinero, no hay cultura. No se puede programar. Somos cultos si nos sobra. Si no llega, es mejor cerrar. Gravamos con impuestos lo que envidiamos de otros países y no paramos de importar. Pero vamos a los toros, que es la fiesta nacional. Perseguimos grandes cifras sin saber que los pequeños, si son muchos, suman también una barbaridad. No defiendo el minifundio, pero si me apuran, lo prefiero al actual capitalismo feudal. No me importa si se vende mucho o poco arte en Europa, si Suiza es un ejemplo, si perdemos el tren o vamos en cabeza, si hay que hacer esto o lo otro, más oasis y más desiertos. Prefiero abrigarme en las pequeñas iniciativas, en el mercado de proximidad. En esta mesa hay ejemplos de hormigas industriosas cuya actividad debería servir de ejemplo para toda la factoría cultural. Creo más bien que lo que deberíamos preguntarnos es qué hacer con los garantes de nuestra peculiaridad. Seguirán siendo las hormigas las que con su carga demuestren que no se debe legitimar exclusivamente al ganador, al más hábil, al más espectacular, al más visible, al mejor representado, sobre todo porque casi siempre con las cartas marcadas y se nos impone, nos anula, nos impide pensar. Es producto del hipercapitalismo cultural. Cuando el objetivo es la cultura, no existen las prisas. Es necesario ir de la mano de la sociedad, no para darle lo que quiere, sino para ayudarla a formar. Cultivarla en el asombro por lo vecino, ponerla a su lado a funcionar. Muchas y pequeñas hormigas, cuantas más, más pan. La cultura y su mercado somos nosotros. Empieza en lo pequeño. Guarda sus ritmos, crea lentamente sus audiencias, es sensible al trabajo bien hecho. No sabe de cifras, suma poco a poco. ¿Es poco o nada espectacular? Este mayo ha sido seco y como Sísifo hay que volver a empezar. Los cimientos llevan tiempo. Espero que algo hayamos aprendido.